Nuevos comienzos, un año nuevo y una lista seguramente nueva o no tan nueva de propósitos para este año. ¿Has hecho tu lista ya? ¿Cuántos de los elementos que están en tu lista de propósitos para este nuevo año, metas, objetivos, planes, son ya del año anterior? Este año sí, este año lo lograré, es la promesa típica de finales de diciembre, inicios de enero. ¿Has hecho ya tu lista? ¿Has fallado ya? También podríamos preguntar en alguno de ellos. No hemos avanzado mucho en la fecha, pero probablemente ya haya fallado en alguno. Es también muy normal en estas fechas. ¿Qué has hecho con la lista del año pasado? ¿La tenías guardada? ¿Enmarcada incluso? ¿Sabes dónde está guardada? ¿La llegaste a hacer? ¿Cuántos propósitos repites? ¿Cuántos de ellos ya incluso llevan una racha de repetición desde, 2018, por decir algo? Nuevos comienzos, porque en estas fechas pues solemos pensar y revisar lo ocurrido en el año pasado para ver qué tal lo hemos hecho, cómo nos hemos portado conforme a lo que nos habíamos propuesto. Recordamos también las personas que nos han acompañado a lo largo del año que pasó y hacemos incluso una lista de los logros que hemos obtenido. Tenemos nuestras redes sociales llenas de frases hechas como una de mis menos favoritas, he de reconocer. Nuevo año, nuevo yo. No sé si lo habrás oído. Chistes que se repiten siempre constantemente. Nos deseamos un feliz año y un próspero año, como si este coro repetible hasta el infinito en una canción, incluso se hacen una serie de rituales, algunos para recibir el año nuevo. Hay quienes dicen, tienes que llevar una prenda de este color, no, tienes que sacar las maletas, no, tienes que hacer esto. Recuerdo que allá en Honduras, uno de mis amigos, la costumbre de su barrio era hacer un muñeco, un monigote, que representaba el año viejo y lo llenaban de petardos, de pólvora en general, y la costumbre era quemarlo. Esa era su costumbre y todas las casas de su barrio aportaban lo que fuese, lo que pudiesen para esta costumbre, por lo que veo en algunos de vuestros sitios de origen, pues también es una costumbre normal. Y es que incluso tenemos rituales, ¿no?, para recibir el año nuevo, o costumbres o tradiciones que a lo mejor no son rituales, pero no por eso sabemos ni de dónde vienen ni cómo se originaron. Simplemente es la tradición. Lo cierto es que no sabemos ni cuándo ni cómo, pero rápidamente somos presa de la rutina diaria, del trabajo o de la vida familiar. Y abandonamos esa actitud reflexiva y volvemos al viejo yo. Nuevo año, pero la verdad es que viejo yo. Y en todo esto, pues sí es necesario que reflexionemos en torno al Señor y nos preguntemos qué tan cierto es todo esto que nos hemos propuesto. ¿Qué tan cierto es que este año mi viejo yo desaparecerá? ¿O qué tan cierto es que mi viejo yo seguirá estando presente? Y en todo esto, pues, en esta reflexión necesaria y obviamente no por ello, no por ser costumbre y tradición de final y principio de año es mala, podemos y debemos preguntarnos qué pinta el Señor en todo esto. Reflexionando en torno a esto, nos vamos a Isaías 43. Porque es muy interesante notar lo que el Señor le dice a su pueblo. Recordemos, el libro de Isaías es un libro que trae juicio. Una alarma, una campana. Vienen problemas, vienen dificultades. ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Israel se había apartado de su Señor. Se habían apartado de aquel que los había constituido como nación, como pueblo, que los había librado de Egipto y que les había dado incluso lo que podríamos considerar una constitución que encontramos en Éxodo 20, los 10 mandamientos,
Más adelante todo el libro de Deuteronomios. Pero ellos se habían apartado de esto, habían ido en búsqueda de otros dioses, se habían dejado moldear a la imagen de las ciudades y de los pueblos paganos. De manera que el Señor, como les había advertido, que separados de ellos vendrían y les conquistarían, pues el Señor les está advirtiendo: oye, el juicio es inminente, viene ya. Es una realidad. Pero en todo esto también es muy interesante notar cómo el Señor da esperanza. De manera que Isaías 43, versículo 19 dice: yo hago algo nuevo y pronto saldrá a la luz. ¿No lo ves? ¿No lo conoces? ¿No te has dado cuenta? Viene juicio. Viene este periodo difícil de dificultad que marcó al pueblo judío para toda su existencia, llamado exilio. Viene la conquista a manos de otros pueblos, la destrucción de las ciudades, la imposición de creencias y costumbres. Pero en esto el Señor está dando una voz diciendo: yo estoy haciendo algo nuevo. ¿No te has dado cuenta? Está saliendo a la luz, está naciendo, está surgiendo. Hay esperanza. Una afirmación poderosa que responde a una realidad en nuestras vidas. Que Dios sí es capaz de traer cambios profundos y verdaderos. Estoy haciendo algo nuevo. ¿No te has dado cuenta? ¿No lo has visto? ¿No lo has notado? Continúa diciendo, versículo 19 de Isaías 43: yo hago algo nuevo, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y las crías de avestruz, porque daré aguas en los desiertos, ríos en la tierra estéril, para que beba mi pueblo, mi escogido. A este pueblo lo he creado para mí, y él proclamará mis alabanzas. Estoy haciendo algo nuevo. Camino en el desierto, ríos en tierras estériles, de manera que las fieras del campo me honrarán y el pueblo rebelde proclamará mis alabanzas, dice el Señor. Y es pues necesario, en torno a esta realidad, que Dios sí trae cambios profundos y verdaderos, no cambios que son por un mes, si eso, o que nos los proponemos y fallamos, proponemos y fallamos, proponemos. Cambios verdaderos, genuinos, profundos. Pues ante esta realidad hemos de preguntarnos: ¿qué cambios necesito que Dios traiga a mi vida? Pero no nos preguntemos esto desde el egocentrismo, desde la idolatría a nuestro propio ser, porque muchas veces pensamos en esta imagen que se suele decir del Dios bombero, el que llamo cuando tengo una emergencia solamente, cuando necesito que apaguen el fuego y ya está, o en un Dios que es como el genio de la lámpara, que yo le pido y Él concede, y yo le pido y Él concede. Este no es el Dios que conocemos en la Biblia. Muchas veces entonces, al hacernos esta pregunta, nos diríamos: ¿qué cambios necesito que Dios traiga a mi vida? Bueno, pues necesito un trabajo con estas características, o necesito tanto dinero en el banco, o necesito este coche de esta manera. No estoy preguntándote esto, y esta no es la pregunta que hemos de hacernos. No estoy preguntando qué quieres o qué piensas que te hará completo, sino qué crees, o mejor dicho, dónde está tu certeza de lo que Dios quiere que seas. ¿Qué es necesario en ti para cumplir con su voluntad, no la tuya?
Cambios tiene que haber en tu vida. El desierto necesitaba el agua, como la tierra estéril también, para que las fieras del campo le honren, para que el pueblo rebelde proclame las alabanzas de Dios. Los cambios que Dios trae a nuestra vida deben ser y son para que lo honremos, para que le alabemos. ¿Quién es el protagonista, pues, de tu vida? Porque si es Dios, que sepas que Él va a hacer cambios profundos y verdaderos, pero no conforme a tu voluntad, sino conforme a la suya. Muchas veces son procesos largos, complejos, pero son procesos que debemos pasar. Son caminos que debemos transitar. ¿Qué cambios necesito que Dios traiga a mi vida? ¿Tienes tu lista ya? Pues no olvides plantearte esta pregunta y tomar en serio tu relación con tu Señor. Pero si nos vamos un poquito hacia arriba, un poquito hacia adelante, hacia atrás, nos encontramos con el versículo 14 al 17. Así dice el Señor, Redentor vuestro, el Santo de Israel: por vosotros enviaré gente contra Babilonia y haré descender como fugitivos a todos ellos, incluyendo a los caldeos en las naves que eran su orgullo. Yo, el Señor, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, se extinguen como pábilos, son apagados. Así dice el Señor. Y es interesante notar que el libro de Isaías es un libro en el cual hay juicio. Y se habla de estas naciones que conquistarán a Israel. E incluso se nos da a entender que la presencia misma del Señor abandonó a su pueblo, que ya le había abandonado. Por eso sorprende que no solo se presenta como el Señor, sino que también el Señor se llama a sí mismo Redentor vuestro, Santo de Israel. Aunque el pueblo está a punto de pasar por este tiempo de exilio, de pruebas, de dificultades, el Señor sigue siendo su Redentor, sigue siendo su Dios. Y les recuerda quién es Él para con ellos. Y se menciona a sí mismo como el Creador de Israel, como Rey de Israel, como el que abre camino en el mar, el que hace sendas en aguas impetuosas, el que vence a los grandes ejércitos. Y en este ejercicio el Señor está recordándoles su pasado, lo que ya habían vivido. Israel no sería Israel si no fuese porque el Señor llamó a Abraham y le prometió una gran nación de su descendencia. Literalmente el Señor creó a Israel, pues Abraham y su mujer eran estériles. Porque la descendencia de Abraham se esforzó por destruirse a sí misma, pero el Señor los creó y los protegió. Y más adelante este pueblo fue cautivo por el imperio de Egipto y el Señor los libera. Y llega un momento en el que están frente al mar con un ejército detrás, entre la espada y la pared. Un mar que no pueden cruzar, un ejército que les quiere exterminar. Pero Él es el que abre caminos en el mar. Y el mar se dividió en dos, de manera que pasaron
por en medio del mar, pero por tierra seca. Y el ejército que lo perseguía y muchos otros ejércitos fueron derrotados. El que los persiguió fue tragado por el mar, pero más adelante se nos da a conocer que tienen que conquistar esta tierra que llaman la tierra prometida. Y se tienen que enfrentar a muchos ejércitos. Y vez tras vez, en lo largo de la historia de Israel, se ve que el Señor les da una victoria enorme sobre ejércitos mucho más grandes que ellos. Porque Él es el que vence a los grandes ejércitos. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, y caen juntamente para no levantarse, se extinguen como un pábilo, son apagados. No son nada para Él. O se nos da a conocer que Él es el que hace sendas en aguas impetuosas. Porque antes de poder ir a esta tierra prometida, había un río que les dividía, que no podían pasar. Y Él otra vez, así como hizo caminos en el mar, también dividió las aguas poderosas de este río, del caudal. Y pasaron una segunda vez por una tierra seca en medio de un río, como antes hicieron en medio de un mar. O nos recordamos también cuando el pueblo de Israel se constituye y el Señor les enseña y les dice: yo soy vuestro rey. Y tienen a Dios por rey. Y entonces se les da los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolos. No dirás el nombre de Dios en vano. Guardarás el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. El rey demandando sus órdenes. El pueblo de Israel había abandonado al Señor, pero Él les recuerda quién es Él. Y les recuerda que Él es el Redentor de un pueblo que necesita un Salvador. Él es el Salvador. Y en los tiempos de dificultad, producto de su pecado, Él sigue siendo su Dios. Y hace memoria de su historia y evidencia que Él no los ha abandonado. Y que a pesar de todo lo que han vivido, Él es el Redentor. En estas fechas buscamos algo nuevo. Y el Señor dice: yo hago algo nuevo. Pero también recordamos lo pasado. Y aquí el Señor le recuerda a su pueblo lo que ya han caminado con Él. Y así como te he preguntado qué cambio es necesario en tu vida, qué cambio necesitas que Dios traiga a tu vida, ahora te pregunto: ¿de qué manera conoces a Dios? Porque el pueblo de Israel había olvidado que Él es el Santo de Israel. Y ahora lo conocerían como el Redentor. ¿Quién es Él para ti? Y más importante aún, ¿es ya tu Redentor y Salvador? ¿Has recordado ya los milagros que Él ha hecho en tu vida? No olvides lo que Dios ha hecho en tu vida. No olvides que la salvación está solamente en Cristo Jesús y que no hay nadie que no necesite salvación. Porque la palabra de Dios es clara. Todos hemos pecado. Y el pecado, la rebeldía contra Dios trae muerte. Y necesitamos pues un Salvador. Pero Él se da a conocer como Redentor, como Salvador. Y la muerte que tú y yo merecíamos morir, Él la murió en nuestro lugar. La cruz nos recuerda eso. Y la vida que ni tú ni yo merecíamos, Él nos la ha regalado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, nos enseña su palabra. Él es el Redentor de nuestra alma, es Salvador de nuestras vidas. Este es el Evangelio. Así que mientras reflexionas en torno al año que viene, que
hemos empezado y el año que ha pasado, no olvides lo que Dios ha hecho. Pero es interesante notar que aparentemente aquí hay una paradoja, porque el Señor les recuerda todo lo que han pasado y en el versículo 18 ahora les dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y podría parecer entonces que el Señor les dice: ¿te acuerdas lo que he hecho? Pues ya no te acuerdes. Pero no está diciendo eso. ¿Has pensado ya cómo te fue el año pasado? ¿Qué haces con los fracasos y los errores que has cometido ante el Señor? Porque hay una realidad que debemos conocer también de Dios. Y es que Él es un Dios que perdona. Y su perdón es completo. Lo que Él ha perdonado ya no ha de perseguirnos. Lo que hemos fallado, nuestros fracasos, todo aquello que nosotros hicimos en su contra. Dice el Salmo 103, 12 al 14, cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente, hizo alejar Dios de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Recuerda lo que el Señor ha hecho por ti, pero lo que Él te ha perdonado, ya no lo traigas a memoria más. Queda en el pasado, porque el perdón de Dios es completo. Hay una figura que siempre me ha llamado mucho la atención. De niños muchas veces jugamos a perseguirnos, puede ser el pilla-pilla, puede ser que le has hecho una trastada, una gamberrada, como se dice, ¿no?, a tu hermano, por ejemplo, a tu amigo, y sales corriendo. Y entonces cierras la puerta porque si no, te va a alcanzar. Probablemente te va a pegar también. Seamos sinceros, son los juegos de los niños. Y entonces tú cierras la puerta rápidamente y hay una técnica infalible. Y aprovecho que no hay niños porque si no la usarían también. Y es muy sencilla. Si te están cerrando la puerta, pones el pie y la puerta ya no cierra. Cuando estudiamos teología y estudiamos el perdón de Dios, nos damos cuenta que Satanás trabaja mucho de esa manera. Y tomamos esta imagen. Ya hemos sido perdonados. Esa puerta ya el Señor la ha cerrado. Pero a veces permitimos que Satanás ponga el pie y nos recuerde nuestros fracasos y nos recuerde nuestros fallos, que el Señor ya ha perdonado de manera completa y que ya eso no existe, ya ha sido alejado como el oriente está del occidente, eso ya no tiene que volver a memoria, y dejamos que Satanás nos coma, te diga no eres digno, y no eres digno. Pero el perdón de Dios no depende de nuestra dignidad, y te diga su perdón en tu vida no es realidad, y es una realidad. Y permites que de esta manera Satanás haga que tu relación con Dios se vaya enfriando. No permitas que el enemigo ponga ni el pie ni nada en una puerta que el Señor ha cerrado. Obviamente es una imagen. Hermanos, el perdón de Dios es completo. Si Él te dice que eres perdonado, punto y final. Lo que Él ha ordenado, así es. Lo que Él ha perdonado, que no vuelva a memoria. Entonces te pregunto, ¿qué necesitas que Dios perdone en tu vida? Y en esta reflexión que hacemos en torno a lo que vivimos con el Señor, debemos reconocer que necesitamos su perdón. Y recordamos que hemos sido perdonados. Pero eso ya no es carne de cañón del enemigo para bombardearnos. ¿Qué te persigue a pesar del perdón que Dios ya te ha dado? No lo traigas a memoria. No os acordéis de las cosas pasadas ni de las cosas antiguas. O por otro lado, te pregunto,
¿Qué te detiene de experimentar el perdón pleno de Dios en tu vida? ¿Recuerdas? Hemos dicho el Evangelio: soy digno de muerte porque he pecado contra Dios. Pero el Evangelio también es: Dios me quiere perdonar. Entonces la pregunta es: ¿ya Dios te ha perdonado? ¿Has pedido que su perdón completo entre a tu vida? ¿Has experimentado el pleno amor y perdón de Dios en tu vida? Si es así, la vida pasada es. No vuelva a memoria. El Señor ha dejado todo eso atrás. De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Lo que Dios ha transformado, nuevo es. Lo que Dios ha hecho nuevo no ha de volver a su estado antiguo. Nunca más. Porque Dios perdona de manera completa, porque Dios transforma de manera completa. Y nosotros pues estamos con Cristo juntamente crucificados, y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y lo que vivimos ahora en este cuerpo lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Un cambio, un perdón, una transformación completa, plena. Él ha hecho todo nuevo. No traigas a memoria lo pasado. Y como el desierto y como la tierra estéril, ahora nosotros somos transformados en tierra fértil, en agua que fluye, para alabanza, para la gloria de Dios. Experimentar el perdón de Dios en nuestras vidas es dejar atrás el pasado. Conocernos, sabernos perdonados y redimidos por Él, es traer a Él nuestros pecados y dejar que Él nos transforme conforme a su voluntad. Es reconocer que somos desiertos estériles y dejar que Él traiga ríos para su honra y alabanza. Vivir en Cristo es dar pie a su obra redentora, olvidando para siempre nuestro estado anterior y dejando que Él haga cambios profundos y radicales en nuestro ser. Hermanos, nuevos comienzos. ¿Has hecho ya tu lista de propósitos de año nuevo? ¿Has fallado ya en alguno? ¿Has revisado qué tal lo has hecho en el año que pasó? ¿Qué propósitos repites? En todo esto, que sea el centro nuestro Señor y Salvador. En todo esto, que sea el protagonista Él y no tú. Que los propósitos que hay en tu vida sean para su gloria y alabanza. Que los cambios que vienen sean de Él y para Él. Y que de esta manera tú, yo y todos como comunidad y como individuos vivamos para alabanza y para la gloria de Dios, que transforma y que perdona de manera completa, plena y perfecta. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque pues es verdad que aparentemente el mundo no ha cambiado y todo continúa igual. Y alguno incluso podría decir que no tiene gran importancia el año que inauguramos. Y lo cierto es que, pues si tú no estás en nuestras vidas, no tiene importancia. Porque, oh Señor, qué difícil es cambiar. Porque realmente es imposible si no es porque tú nos transformas. Porque, oh Señor, tú sí pones cambios profundos, verdaderos y plenos en nuestras vidas. Y reconocemos que el cambio más urgente que necesitamos es la de ser perdonados por ti, es la de dejar atrás esta vida y aferrarnos a la salvación que tu Hijo Cristo Jesús nos ha dado en esa cruz. Así que, Señor,
Si hay alguien hoy aquí que no conoce aún tu perdón, toca su corazón, que Él pueda entender cuán necesario es el cambio que tú propones a nuestra vida. Si tú aún no conoces el perdón de Dios, si aún no has visto lo nuevo que Él ha hecho, puedes hoy aceptarlo, puedes hoy recibirlo, puedes hoy pedir que ese perdón pleno y completo sea una realidad en tu vida. Aceptar que nuestro Dios, el creador de todo, te amó desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de tu rebeldía, pues por todos nos hemos rebelado, pues Él está dispuesto a que le llames mi Redentor. ¿Se lo has pedido ya? No dejes que la oportunidad de hoy se acabe. Si por el contrario sus cambios ya han empezado en ti y hay algo que te ataca y que vuelve a tu memoria y que no te deja en paz, recuerda que el Señor perdona de manera completa. No permitas que el enemigo use tu pasado en tu contra. Más bien, que tu pasado sirva de testigo como evidencia que los cambios de Dios son verdaderos, son plenos, son profundos y son duraderos. Para la gloria de Dios hemos de vivir. Así que, Padre, sigue, Señor, glorificándote y te seguimos alabando como iglesia en el santo nombre de nuestro Redentor, del Santo que reina sobre nuestras vidas, del que transformó nuestras vidas desérticas en aguas, en corrientes, en tierra fructífera, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén.